Sí, esto fue, no, o sea, no se conocía públicamente esta identificación de los restos de ella. Bueno, fue una investigación de la Cámara Federal de La Plata y sobre 5 cuerpos que habían encontrado como NN en el cementerio de La Plata. Después el equipo argentino de antropología forense hizo los estudios y el ADN, bueno, dio que eran los restos de Milce Trucco. Esto fue en el año 2011, pero no se había dado a conocer. Este es el 4º caso de un desaparecido pampeano que es identificado por el equipo de antropología forense. Realmente que, bueno, viene haciendo un trabajo desde hace ya muchísimos años realmente impecable, ¿no? No se había dado a conocer, ¿cuál es la razón justamente, Norberto, que pasa tanto tiempo, en este caso desde el 2011 hasta ahora, que se conocen datos o detalles, en este caso de la identificación del cuerpo de Milce Trucco? Por un lado no hubo ningún avance en la causa judicial. Hay una causa judicial abierta en Mar del Plata por su desaparición, que es en agosto del 77, pero no hubo ningún adelanto. El caso de Milce, lo que tiene, yo creo que también la familia habrá tomado algún recaudo, bueno, digamos, serán algunas cuestiones también personales, ¿no? Pero también es la falta de avance y la falta de información que hay sobre Milce. A nosotros, bueno, cuando iniciamos la tarea de un poco de reconstruir la historia de cada desaparecido pampeano, con Milce fue muy complicado porque no hay tantos datos como con otros casos de víctimas pampeanas. Ni siquiera se conocía en la justicia la fecha cierta de su desaparición, que se calcula entre agosto y septiembre. Ahora por lo menos se sabe que fue, bueno, cuál fue su final, digamos. Ella, bueno, militando en Mar del Plata, después, donde estudiaba psicología, militaba en el peronismo revolucionario, se trasladó a La Plata, donde es secuestrada, y poco después, no se sabe en qué centro clandestino de detención estuvo, pero poco después es, digamos, acribillada junto a otras 4 personas en un descampado en Berisso. En el año 77, cuando sale la información, se habla de un enfrentamiento entre, bueno, grupos armados de la llamada subversión con fuerzas de seguridad. Claro, la típica... Hoy se sabe que fue, digamos, un fusilamiento. Claro, el típico armado, digamos, para justificar, entre comillas, la matanza de personas, ¿no? Claro. Es el mismo caso que de otros 3 desaparecidos pampeanos que se pudieron identificar los restos, como Teresita Cianca de Intendente Alvear, Daniel Elías y Liliana Molteni de Trenel. Los 3 es lo mismo, fueron secuestrados en un centro clandestino de detención y después acribillados y enterrados como NN en un cementerio. ¿Los 3 fueron encontrados allí en La Plata, Norberto? El cuerpo de Teresita Cianca estaba en San Fernando, en el Gran Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, y Liliana y Daniel Elías en el sur, en Avellaneda, en el cementerio de Avellaneda. Lo interesante justamente también, entre otras cosas, de esta historia, justamente es que se conozca ahora, después de que en el 2011 se identifican los restos de Milce Trucco, pero también hay un dato: tenía 23 años Milce Trucco cuando es acribillada, cuando es asesinada, ¿no? 23 años. Sí, muy joven. Eso creo que también es lo que hace que su historia sea también muy difusa, ¿no? Yo he hablado con, bueno, ex compañeros, quienes la conocían, y bueno, gente de Mar del Plata que está reconstruyendo la historia de los desaparecidos de Mar del Plata, y no hay muchos datos. Sí, lo que se nota es que tuvo una militancia importante en Mar del Plata, porque acá hay un documento del ejército que sale en los diarios, en las que dan un listado, cuando se comienza la represión a fines del 75, un listado de las personas que se buscaban, y entre ellas figura el
el nombre de Emilce Magdalena Trucco. Norberto, ¿vos pudiste hablar con los familiares de Emilce, digo, en los últimos tiempos? ¿Esta información te llega a través de algún familiar que te da a conocer la información? ¿Cómo tuviste alguna relación en cuanto a lo informativo, por lo menos? La información me llega a través del personal de la Cámara Federal de La Plata, que conocía, y después confirmada por la gente los investigadores del equipo de antropología forense. Con la familia solamente, yo le adelanté que iba a salir, digamos, la información esta. Cada familia, digamos, tiene su propia, si se puede decir, su propia relación, digamos, con sus familiares desaparecidos. Bueno, y hay quienes prefieren la intimidad del hogar, y hay otra gente que prefiere que se conozca más la historia, ¿no? Por último, Norberto, con respecto a la historia de Emilce Trucco, vos ahí en el artículo relatás parte de la historia, pero también incluso en algún momento se pensó que podía haber sido secuestrada aquí en La Pampa, en Relicó incluso, en varias oportunidades llegaron militares o fuerzas policiales para tratar de encontrarla, porque venía de manera bastante corriente aquí a Relicó, ¿no? Sí, yo por alguna gente que he consultado ahí de Relicó, personas amigas y gente que comprometida con este tema. La información era que había llegado en algún momento a ocultarse ahí en Relicó en algunas de sus visitas, ¿no? También en su momento tuvo la versión de que podría haber sido detenida ahí. A mí no me consta, y tampoco hay evidencia. Lo último que se sabe es que de Mar del Plata se había trasladado a La Plata para evitar alguna detención, digamos, ya en el año 77. Sí, lo que consta es que el ejército de La Pampa hizo algún operativo para buscarla en Relicó, en la casa familiar. Muy bien, bueno, aquí nos decían justamente que en el año 75 se han hecho operativos buscándola aquí, en la casa familiar. También se decía que podía estar en algún campo, digamos, pero al parecer entonces, por la información que vos recogiste, es encontrada allí en Berisso, ¿no? Sí, finalmente ella es secuestrada en La Plata y es ahí acribillada junto con otros 4 militantes que habían sido secuestrados también en la zona esa, también en octubre del 77, digamos, en el mismo periodo. Muy bien, Norberto, te agradecemos muchísimo por este contacto. Siempre te molestamos para conocer con respecto a un poco más de detalles acerca de las investigaciones que estás haciendo sobre estos temas, ¿no? Que, por supuesto, lo que tienen como premisa, creo que tu trabajo y también el nuestro de reflejar este tipo de novedades tiene que ver justamente con la memoria, sin dudas, ¿no? Sí, es digamos, el rescate de todas historias tienen que ver también con aportar, digamos, a la memoria de los pampeanos, ¿no? Y al conocimiento sobre esta etapa. Norberto Aschini, muchísimas gracias por este contacto, Gracias a ustedes. Un saludo muy grande. Norberto Aschini, recordemos que es periodista, es investigador y, estuve dialogando aquí con Impacto FM.